Abran bien los ojos, compatriotas. Abran los oídos y prepárense, porque lo que les voy a contar hoy no lo van a escuchar en los canales mermeleros ni en los diarios comprados por el poder. Cada vez que los Estados Unidos han querido apretar las tuercas del planeta y demostrar quién manda, su historia ha estado marcada por una misión nacional, una misión gigantesca, casi divina, que lo justifica todo. En los años 40, mientras el mundo se desangraba, ellos parieron un monstruo que llenó al planeta de terror y asombro, la bomba atómica. El infame Proyecto Manhattan. Ese fue el primer acto. Y no se equivoquen, no se trataba solo de fabricar un arma. No, señor. Fue una apuesta demencial, una jugada de póker donde pusieron sobre la mesa todos sus recursos intelectuales, económicos y humanos para forzar el nacimiento de una nueva era. Una era bajo su control. Luego, cuando el mundo miraba al cielo con esperanza, ellos lanzaron su segunda gran misión, el Proyecto Apolo. La conquista de la Luna. En plena Guerra Fría contra la Unión Soviética, cada paso de Neil Armstrong sobre el polvo lunar fue un misil simbólico, una bofetada en la cara del comunismo que grabó a fuego en la mente de todos una verdad incómoda. El poderío de Estados Unidos era, sencillamente, aplastante. Y ahora, aquí, en este preciso momento de la historia, mientras nosotros nos peleamos por migajas, Estados Unidos está sacando de la manga su tercera carta, la que definirá el próximo siglo. Y la han bautizado, con una arrogancia casi blasfema, la misión Génesis. Escuchen bien ese nombre. Génesis. La creación. Y su objetivo es tan claro como el agua del Titicaca. Quieren ser los dueños del nuevo Dios, del nuevo creador de la realidad. Quieren adueñarse de la inteligencia artificial para dominar de una vez y para siempre todo el ecosistema tecnológico global. Esto no es una simple competencia, es una declaración de guerra. El gobierno gringo, ahora mismo, está invirtiendo cantidades obscenas de dinero, todos los recursos imaginables, en construir la infraestructura y la capacidad de cómputo para su imperio de IA. Pero, y aquí es donde entramos nosotros, para que ese coloso tecnológico pueda caminar, para que ese imperio digital no se caiga a pedazos, hay un pequeño, minúsculo pero gigantesco problema que deben resolver. Un talón de Aquiles. Y ese problema, esa piedrita en el zapato del tío Sam, es el acceso a los recursos críticos, a las vitaminas de la civilización moderna, al corazón que hace latir a los semiconductores de IA, los centros de datos y los autos eléctricos. Y esa vitamina, ese corazón, damas y caballeros, es el cobre. Nuestro cobre. Los minerales estratégicos como el cobre, el litio o el zinc no tienen el glamour del oro, pero son el aceite que lubrica la maquinaria del siglo XXI. Sin ellos, ninguno de los aparatos de alta tecnología que usted tiene en su casa podría ni siquiera respirar. ¿Y no les parece curioso? ¿No les huele a quemado que, de un tiempo a esta parte, Estados Unidos haya empezado a mostrar una obsesión casi enfermiza por ciertas zonas del planeta? Antes miraban a Groenlandia, esa tierra de hielo, como si fuera el cofre del tesoro. Ahora, sus ojos están clavados aquí, en los Andes, en nuestro Perú. Porque de pronto se dieron cuenta de que el Perú no es solo un país con un pasado glorioso y un ceviche espectacular. No. Se dieron cuenta de que somos una bodega gigantesca de los minerales que decidirán la supremacía mundial en las próximas décadas. El cobre que necesitan para sus chips de IA y sus autos Tesla está aquí. El litio para sus baterías está aquí. Y el campo de batalla por estos recursos ya tiene nombre y apellido, Puerto de Chancay. Ese megapuerto, financiado por China, es una daga apuntando al corazón de la influencia norteamericana en Sudamérica, y ellos lo saben. Y aquí viene lo más importante, lo que quiero que se graben en la cabeza. Esta misión Génesis no es el capricho de un político de turno. No coman cuento. Da igual si gana el Partido Demócrata o el Republicano. Da lo mismo si el presidente se apellida Biden o Trump. Esta es una estrategia de Estado, un plan a 100 años en el que se están jugando el destino mismo de su nación. Y nosotros, el Perú, estamos justo en medio del tablero. Ahora, miremos dentro de la bestia. Entremos a las entrañas de Estados Unidos para entender por qué tienen tanta prisa, por qué se mueven con la desesperación de un jugador que está a punto de perderlo todo. En los pasillos de Washington y en las portadas de sus periódicos hay una palabra que se repite como un mantra, affordability. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa precio pagable. Y detrás de esa palabra tan técnica se esconde una pregunta brutal, una pregunta de supervivencia. ¿Puede el ciudadano de a pie, el gringo promedio, soportar el costo de vida actual? ¿Puede llegar a fin de mes con esta inflación demencial?
Y lo más increíble es que la realidad que ellos enfrentan es un espejo, un reflejo calcado de la pesadilla que estamos viviendo aquí en el Perú. El precio de la vivienda por las nubes, los alquileres que se devoran el sueldo entero, y la angustia en la caja del supermercado que te hace sudar frío. Son exactamente los mismos fantasmas. La queja, el lamento de antes con esta plata me alcanzaba para mucho más, ya no es una frase exclusiva del español peruano. Ahora es un clamor que resuena en inglés por todo Estados Unidos. La situación es tan crítica que el objetivo número uno de su clase política ya no es simplemente estabilizar la inflación. No, su objetivo es mucho más radical, quieren bajar los precios por la fuerza. A la mala. Pero claro, forzar una bajada de precios artificialmente es una maniobra económica peligrosísima, como intentar frenar un tren en bajada con las manos. Por eso, los gringos, que de tontos no tienen un pelo, han empezado a usar métodos mucho más calculados, más prácticos, más maquiavélicos. Su primera carta estratégica, su primer golpe sobre la mesa, es hundir el precio del petróleo, la sangre de la economía global, cueste lo que cueste y usando cualquier método. ¿Creen que es casualidad que de repente le levantaran las sanciones a Venezuela? ¿O que empezaran a tener conversaciones constructivas con los países del Medio Oriente a los que antes demonizaban? Por favor. Son solo peones en su gran tablero de ajedrez, movimientos calculados para inundar el mercado y hacer que el precio del barril se desplome. Y la lógica es simple. Si el precio del petróleo y la gasolina baja, como por arte de magia bajan los costos del transporte y la electricidad. Y eso, amigos míos, desata un efecto dominó devastador para la inflación, porque el precio de todos los productos de primera necesidad, desde el pan hasta la urea para nuestros agricultores en la sierra, empieza a caer. Pero hay una segunda carta, una jugada de vuelta, que es aún más inmediata y políticamente más potente que el petróleo. Y esa carta es una negociación de aranceles con China. Ojo al piojo con esto. Mientras por un lado Estados Unidos le pone cara de matón a sus aliados, pidiéndoles que se alejen de China, por la puerta de atrás, en secreto, están mostrando una actitud mucho más pragmática, más interesada. La razón es un cálculo electoral frío y sin anestesia. Necesitan que la gente común y corriente sienta un alivio en el bolsillo antes de las elecciones si quieren ganar votos. No podemos olvidar un dato clave. Más del 60% de los productos que se venden en los supermercados gringos como Walmart o Target todavía dicen Made in China. Si mañana bajan los aranceles a los productos chinos, los precios de los fideos, los detergentes, la ropa, todo lo que llena el carrito del supermercado, bajarían de forma inmediata y visible. Es el escenario perfecto para un político. Pueden salir a decir, gracias a mí, he abierto el camino para que las empresas les bajen los precios. Y si presionan a las empresas, ¡zas!, lo consiguen. Si este guión se hace realidad, la economía gringa entraría en una fase no solo de estabilización, sino de caída real de los precios, algo que la gente sentiría directamente en su día a día. ¿Y por qué esta historia lejana, que parece sacada de una película de Hollywood, nos tiene que importar a nosotros, los peruanos? Porque cada uno de sus movimientos, cada decisión que toman en Washington, es una onda expansiva que golpea directamente nuestra billetera. Su estrategia de IA, su competencia por los recursos, nuestro cobre, su política de aranceles, todo eso afecta directamente las exportaciones de nuestros minerales, la tasa de cambio del sol frente al dólar, y al final del día, el precio del pollo a la brasa que compartes con tu familia el domingo. Si Estados Unidos apuesta todo su poderío a la industria de la IA, nuestras empresas mineras enfrentarán, al mismo tiempo, la oportunidad más grande de su historia y la amenaza más despiadada. Y si para controlar su inflación le dan la mano temporalmente a China, el orden comercial global que conocíamos se va a sacudir desde los cimientos. ¿Se imaginan lo que pasaría si de pronto el mercado peruano se inunda de productos chinos baratísimos porque Estados Unidos les bajó los aranceles? Adiós Gamarra. Adiós a miles de puestos de chamba. Al final, esto no es una noticia de política internacional que uno ve en la tele. Esta es una historia de economía de supervivencia. Es la historia de cómo se decidirá el tipo de cambio mañana y de si te alcanzará para pagar la pensión del colegio de tus hijos. La única pregunta que debemos hacernos ahora, en este preciso instante, es una sola, en medio de esta ola gigantesca por el poder, ¿dónde diablos se va a parar el Perú? ¿Vamos a ser un socio estratégico o simplemente la cantera de la que sacan piedras para construir su imperio? Los cálculos milimétricos de Estados Unidos para hacer que su costo de vida sea pagable ya trascienden la economía y llegan a un terreno aún más explosivo, el fin de las guerras. La forma en que ahora miran la guerra en Ucrania ya no es desde una perspectiva humanitaria. ¿Qué va? Ahora la analizan con la frialdad de un contador,
en el contexto de la restauración de la cadena de suministro. Piénsenlo, si esa guerra entra en una tregua o se acaba, lo primero que el mercado global esperará con ansias es el regreso del petróleo ruso que estaba sancionado. Si el crudo ruso vuelve a inundar masivamente el mercado mundial, el precio internacional del petróleo se estabilizará en un nivel mucho más bajo que el actual. Y como ya dijimos, si baja la gasolina, bajan los costos de transporte y electricidad, lo que a su vez alivia la presión inflacionaria en todo el mundo. Esa es la llave maestra. Pero hay algo que afecta todavía más la mesa del ciudadano común que la energía, los granos que se producen en las vastas llanuras de Ucrania. Cuando el rugido de los cañones se detenga y el trigo y el maíz ucranianos comiencen a exportarse con normalidad, el precio mundial de los cereales, que se había disparado, comenzará a caer en picada. La caída del precio de los granos se traduce directamente en una caída del precio del alimento para el ganado, y esta es la variable clave que determina el precio de la carne que llega a nuestra mesa. Si el alimento para animales es más barato, el precio del pollo, del cerdo y de la res baja con el tiempo, aliviando el costo de la canasta básica. En el caso de Estados Unidos, hay un dato curioso: el precio de un filete caro no es tan importante como el precio de la hamburguesa. El gringo promedio no come lomo fino todos los días, pero sí se come una hamburguesa. Y cerca del 80% de la carne para esas hamburguesas es importada. Solo cuando el precio de esa carne popular baja, la gente siente que la inflación está realmente controlada. Así que, al final, la paz en Ucrania no es solo un logro diplomático, es parte de una compleja ecuación económica diseñada para bajar el precio de las hamburguesas en los supermercados de Estados Unidos. Así de crudo. Sin embargo, hay un problema aún más pesado que el precio de la comida, un monstruo que aplasta la vida de los norteamericanos: el costo de la vivienda. El precio de las casas y los alquileres. El gobierno de Trump, por ejemplo, está exigiendo oficialmente medidas radicales, casi autoritarias, que ignoran el libre mercado, para controlar estos precios. Ya le han dado órdenes directas a las agencias de financiamiento hipotecario para que reduzcan la carga de los intereses a quienes ya compraron una casa con crédito. Les están ordenando a instituciones como Freddie Mac que compren masivamente bonos hipotecarios para bajar por la fuerza las tasas de interés del mercado. Esto, en la práctica, es una forma de inyección masiva de liquidez, una flexibilización cuantitativa disfrazada. Es una medicina de caballo para bajar el costo de la vivienda. Y no se detienen ahí. Han llegado al extremo de prohibir que las agencias públicas sigan comprando viviendas unifamiliares. La idea es reducir el número de compradores para apagar el fuego de la especulación. Esto va en contra de todos los principios de la economía de libre mercado que ellos mismos predican. Ya no dejan que el sistema funcione solo. Están usando el poder del Estado para aplastar a la fuerza las tasas de interés, los precios de las casas y los alquileres. Toda esta ofensiva brutal, todos estos movimientos poco ortodoxos, tienen un único objetivo: ganar la batalla política de la affordability para salir victoriosos en las elecciones de noviembre. Sería un grave error interpretar esta ofensiva estratégica de Trump como si fuera simplemente la reacción de un gobierno atrapado por la inflación. No es solo eso. Él está apagando el fuego urgente de la inflación. Sí, pero al mismo tiempo está ganando un tiempo precioso para consolidar el verdadero objetivo de Estados Unidos: la supremacía en la era de la inteligencia artificial. Aquí es donde tenemos que cambiar por completo nuestra forma de ver esta guerra por el poder. La clave del juego ya no es quién tiene más soldados o más tanques. La clave es quién tiene la inteligencia artificial más económicamente viable. El día en que la IA se fusione con la robótica y las fábricas se automaticen por completo, presenciaremos la revolución industrial más grande de la historia de la humanidad. En el instante en que las fábricas empiecen a funcionar sin un solo ser humano adentro, la mayor ventaja que tenía China, su mano de obra barata, se convertirá en un montón de chatarra inútil de la noche a la mañana. En un mundo donde el costo laboral ya no importa, la riqueza de una nación dependerá exclusivamente de quien tenga los algoritmos más sofisticados y la infraestructura tecnológica más dominante. Pero para construir este deslumbrante imperio de IA, hay un rehén muy valioso que deben rescatar, un rehén que China tiene firmemente agarrado por el cuello. Y ese rehén son los minerales críticos, las tierras raras, el cobre, el litio, la materia prima esencial para los semiconductores, los robots y los centros de datos. Y, actualmente, China controla casi por completo el proceso de refinamiento de estos recursos. Si a China se le ocurriera cerrar el caño y prohibir por completo la exportación de estos minerales, toda la industria de alta tecnología de Estados Unidos entraría en una crisis terminal en cuestión de meses. Sería como quitarle el respirador artificial a un paciente en cuidados intensivos. Esa es la razón por la que Estados Unidos,
a pesar de su discurso duro, mantiene una actitud extrañamente cautelosa con China. Porque saben que, por ahora, los chinos todavía tienen la soga al cuello de su industria. Y para liberarse de este chantaje, para cortar esa soga, Estados Unidos ha sacado una carta sorpresa, una jugada maestra, su acercamiento estratégico a lugares como Groenlandia en el pasado, y ahora, su renovado y urgente interés en el Perú. Groenlandia está cubierta de hielo, pero debajo de ese hielo hay una cantidad brutal de minerales, suficientes para reemplazar a China y sostener la industria estadounidense. Pero la explotación allí es cara y compleja. El Perú, en cambio, está aquí, listo. Es una mina a cielo abierto. En Estados Unidos también tienen minerales, pero las regulaciones ambientales y la oposición de la gente hacen que su explotación sea casi imposible. El Perú, con su marco regulatorio flexible y un gobierno, digámoslo claro, a menudo débil y corrupto, es la solución perfecta a sus problemas. Para Washington, nuestro vasto territorio andino, con su inmensa riqueza mineral, es la única salida viable para lograr su independencia en recursos críticos sin tener que lidiar con la resistencia política en su propio país. Por eso, toda esta nueva atención, todas estas visitas de altos funcionarios, estas promesas de cooperación, no son casualidad. Son las piezas finales del rompecabezas de su dominación a través de la IA. Además, al mezclar esto con mensajes duros hacia regímenes como el de Venezuela, Estados Unidos demuestra que no se andará con rodeos para asegurar los recursos que necesita. El valor de países como el nuestro no es solo por los minerales, sino también militar y logísticamente. El puerto de Chancay, por ejemplo, es un punto de vigilancia perfecto para monitorear los movimientos de China en el Pacífico Sur. La nación que controle los nodos logísticos de esta nueva era, controlará el futuro del comercio marítimo. Al final, los recursos, la estrategia militar y la logística se encuentran en un mismo punto geográfico, y ese punto es el Perú. Este es el verdadero corazón de su misión Génesis. El nombre Misión Génesis no fue elegido al azar. Es una declaración mesiánica, el anuncio de que van a crear un nuevo orden mundial. Así como el proyecto Manhattan inauguró la era nuclear en los años 40 y el proyecto Apolo abrió la era espacial en los 60, la misión Génesis busca transformar la inteligencia humana y los métodos de producción mismos. Si los proyectos del pasado buscaban armas y victorias simbólicas, esta misión es mucho más ambiciosa. La AE ya no es una herramienta cómoda, es la clave de la seguridad nacional, capaz de acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos y de hacer más inteligentes los sistemas de armas. Cuando las fábricas se automaticen, la cadena de suministro volverá a centrarse en Estados Unidos. Ese es el sueño húmedo de la resurrección de su industria manufacturera, su estrategia post-China. Pero detrás de este plan tan brillante siempre está la cruda realidad de los recursos. La independencia de los minerales es la última puerta que deben cruzar para que la misión tenga éxito. Por eso, empresarios como Elon Musk están tan involucrados con el gobierno. Quieren remodelar la infraestructura del país a la velocidad del sector privado. Y nosotros, aquí en el Perú, sentados sobre una montaña de cobre, tenemos que empezar a prepararnos para responder a la pregunta más difícil y afilada que esta nueva era nos plantea. A medida que la estrategia de IA de Estados Unidos se acelere, nuestra industria minera se verá obligada a elegir entre el gigantesco mercado estadounidense y la cadena de suministro ya establecida con China. Nos pondrán entre la espada y la pared. La volatilidad del tipo de cambio y las fluctuaciones en nuestra competitividad exportadora no solo afectarán a las grandes empresas. Afectarán directamente el sueldo del trabajador promedio y el valor de los ahorros de cada familia peruana. Cuando Estados Unidos baje sus tasas de interés a la fuerza y manipule el precio del petróleo para controlar su inflación, la política monetaria del Perú y nuestra propia estabilidad de precios se enfrentarán a una ecuación de muchas variables, casi imposible de resolver. Indicadores tan cercanos a nuestra vida, como los intereses de los créditos hipotecarios o el precio del menú en la esquina, bailarán al ritmo que les toque la política de affordability de los gringos. Es muy fácil para nosotros simplemente cambiar de canal y pensar, cambiaron de presidente en Estados Unidos, pero la ola de ese cambio ya está llegando con una fuerza brutal hasta la puerta de nuestra casa. Esta guerra que libra Estados Unidos es una guerra sin disparos, pero es el campo de batalla más feroz que existe, una lucha por los recursos, la tecnología y el capital para la supervivencia. En los próximos años, la brecha entre quienes sepan aprovechar las oportunidades de este cambio y quienes se queden atrás será más grande y cruel que nunca. El Perú tiene un arma poderosa, nuestros minerales. Pero al mismo tiempo, cargamos con una debilidad mortal, nuestra dependencia energética y nuestra falta de soberanía sobre nuestros propios recursos. Por eso, no podemos ser simples espectadores de la misión Génesis de Estados Unidos.
Tenemos que leer entre líneas, entender sus movimientos y encontrar la grieta por la que podamos colarnos y sacar ventaja. El centro del poder mundial ya no está en quien produce más cosas, sino en quien controla la inteligencia de forma más eficiente. Y en esta era de transición monumental, la decisión que tomemos hoy, si exigimos a nuestro gobierno de turno, sea el de Dina Boluarte o el que venga, que negocie con inteligencia y no con la corrupción de siempre, si exigimos que el canon minero se invierta en desarrollo y no se lo roben 4 sinvergüenzas, esa decisión determinará el territorio económico en el que vivirán nuestros hijos en 10 años. La ola de la tercera misión nacional de Estados Unidos, la misión Génesis, ya ha comenzado a formarse. La pregunta no es si nos va a golpear, sino si ya hemos preparado el barco para navegar en este mar embravecido o si dejaremos que nos hunda. La verdad, como siempre, duele.